Hola, ¿cómo están? En este caso, la clase tiene que ver con el uso de las imágenes como recursos didácticos y todas las estrategias de enseñanza que podemos poner en marcha para llevar a cabo la enseñanza de las ciencias sociales. Ustedes van a encontrar en la clase con cuestiones bien teóricas y en este PowerPoint con algunas cuestiones más didácticas. En la clase van a encontrar un recorrido respecto al uso de las imágenes realistas que aparecen en los manuales escolares. Les voy a pedir que lo lean con mucha atención, con muchas ganas y con tiempo, porque tienen que ver con aspectos teóricos que hacen al uso de la imagen y a la importancia que le damos desde las ciencias sociales para la enseñanza de los contenidos. Por otro lado, aparece también el uso y la producción del epígrafe y la importancia que éste tiene en su función como comunicador de información. Por eso es que van a recorrer esas cuestiones en la clase. Y en este videito vamos a recorrer cuestiones que tienen que ver con el uso didáctico de las imágenes. Por supuesto que partimos de pensar las imágenes como representaciones de personas, objetos o lugares y que tienen una función de comunicación, pero es muy importante tener en cuenta que siempre va a depender de la intervención docente qué es lo que se logra extraer de la imagen, qué información se logra obtener de la imagen a través de las intervenciones, de las preguntas y del intercambio que nosotras seamos capaces de hacer. Por supuesto que va a tener mucho que ver la capacidad para observar, pero como nosotros también observamos y ayudamos u orientamos esa observación. Bueno, esta es la pregunta que nos tenemos que plantear, si se puede enseñar a interpretar imágenes, y por supuesto que la respuesta es sí. La imagen se interpreta, como yo les decía recién, a través de la orientación del docente, a través de preguntas, a través de un intercambio, de la repregunta, en relación a lo que simboliza, a quién la creó, a qué contexto histórico social se está refiriendo, y por supuesto qué nos produce cuando la observamos. Hay algunas estrategias específicas para trabajar esta orientación, como por ejemplo hacer preguntas para orientar la observación, y en ese caso los nenes y las niñas de la escuela van a describir lo que ven. También hay otro tipo de preguntas que podemos hacer que tiendan a la producción de hipótesis, es decir, ¿qué creen que pasaría? ¿Por qué creen que la tierra es seca? ¿Por qué creen que los árboles son con determinada característica? Es decir, que allí estamos promoviendo procesos cognitivos que tienen que ver con la hipotetización, que saben muy bien que es un proceso cognitivo complejo y tan importante para que la maestra lo promueva. Hay otro tipo de preguntas que podemos hacer que tienen que ver con el gusto, con las emociones, y allí es donde nosotros tratamos de aludir a que los niños emitan juicios sobre lo que ven, si les parece bien, si les parece mal, si les parece correcto o incorrecto. También hay preguntas orientadas a los saberes previos, es decir, a recuperar los saberes que los niños traen y que en función de la pregunta que nosotros formulemos, vamos a estar obteniendo ese tipo de información. Hay otro tipo de preguntas orientadas a la búsqueda de nueva información y por lo tanto va a haber que recurrir a otras fuentes. Y otra cuestión importante es representar corporalmente y dramatizar. A veces, y sobre todo con los más chiquitos, es posible dramatizar algún tipo de imagen que aparece recurrentemente en los libros. Esto lo hicimos un año con una alumna que tuvo que practicó en sexto y ella dramatizó todas las imágenes que se podían recuperar por ejemplo, del pacto de San Nicolás. Justo ahora que les cuento me viene a la mente el ejemplo. Bueno, lo importante es que hay una gran cantidad de estrategias que podemos tener en cuenta siempre y cuando tengamos claro qué estamos proponiendo para obtener qué información o, como les dije recién, si vamos a apuntar a la descripción, si vamos a apuntar a la hipotetización, si vamos a estar pretendiendo que ellos simplemente observen
para ver qué nos cuentan, pero tenemos que tener claro que hay distintas maneras de preguntar en función de la información que queremos obtener. Vamos a ver un ejemplo. Esta nena se llama Paula. Este material yo ya se los compartí en el aula. Es de un curso de una capacitación en ciencias sociales, pero tiene las 4 áreas. Es un material excelente de una capacitación que yo hice hace mucho. Mírenlo cuando tengan tiempo porque todas las áreas están presentadas con una gran renovación didáctica y conceptual. Por ejemplo, frente a esta imagen nos podríamos preguntar quién será la nena de la foto, en dónde creen que viven. Fíjense que aquí, si miran con cuidado, hasta podríamos inferir el clima, porque hay rasgos específicos, tanto en el color de la tierra como en el color de la vegetación, que nos dan cuenta de que es una zona absolutamente árida y de que llueve muy poco o casi nunca. Esa información no está, pero si nosotros hacemos una pregunta interesante, los niños la podrían inferir solos. Y ahí tenemos un ejemplo de hipotetización. ¿Qué estará haciendo en ese lugar? Bueno, acá les dejo otra serie de preguntas como para pensar didácticamente esta intervención que hace el docente para orientar la observación de una imagen. Esta es otra imagen de la misma zona, el noroeste argentino. Podríamos preguntarnos en qué estación del año creen ellos que está. Podríamos detallar el tipo de ropa o de vestimenta para tratar de inferir eso, cómo observan las construcciones. Es decir, hay una serie de preguntas que se pueden hacer para orientar la información en relación a la información que se quiere recuperar. Vamos a tener en otra clase, para que no me quede tan larga, algunas ideas en relación a la lectura del paisaje que van en esta misma dirección, es decir, orientar la información de las imágenes a través de buenas preguntas. Tiene que ver con leer el paisaje, implica poder observar, implica poder describir, como ya dije, un proceso cognitivo muy importante, no solo en primer ciclo, sino también en segundo. Presente, acá quedó separado, los elementos presentes permiten desarrollar capacidades como observar, registrar y lo más importante para decir es que el docente debe planificar qué va a hacer con esa imagen que va a mostrar o que va a sugerir. Es decir, no es intuitivo ni espontáneo. El docente debe tener claro qué quiere hacer, qué quiere lograr, qué información quiere recuperar a través de la observación de esa imagen. Un elemento que tenemos en sociales para acercarnos al pasado tiene que ver con las pinturas. Nosotros tenemos fragmentos de la historia en la que no tenemos fotografías, por lo tanto las pinturas se vuelven un recurso fundamental. No las abordaríamos desde el punto de vista artístico, porque por supuesto que no tengo conocimiento, pero sí podemos tomar algunos elementos para poder pensar qué nos están demostrando las pinturas, su importancia como reflejo de ese pasado y cuestiones relativas a la época. Es decir, tratar de pensar qué acontecimiento histórico está de alguna manera reflejando, si se pueden establecer relaciones económicas o políticas, características de la sociedad, por supuesto, la familia, los grupos sociales, de la religión, características, por supuesto, del espacio urbano y rural. Un posible recorrido didáctico tiene esta serie de pasos. En un primer paso, la descripción, los materiales, los colores, lo que aparece a simple vista, lo que podemos observar sin demasiada profundidad. Después hay una etapa de contextualización y es donde necesitamos recurrir a otro tipo de fuentes para tratar de contextualizar el entorno, la época en que esa imagen, en que esa pintura fue realizada. Es muy importante en este caso
el título, el autor y el título de la obra y el año en que fue realizada, para reflejar justamente alguna intencionalidad del autor, del pintor, que quiso expresar. Una tercera etapa de interpretación, allí es donde predomina la subjetividad, es decir, lo que nos produce a los observadores esa pintura. Y por último, una etapa de problematización, en donde nosotros podemos, y sobre todo con los años más grandes de la escuela primaria, pensar cuestiones relativas a por qué estaría ubicada la ciudad en ese lugar, por qué la plaza, quiénes eran los sujetos, es decir, tratar de llevar con preguntas de indagación de ese ambiente a otro tipo de informaciones. Este es un ejemplo, ahí se me mueve, ahí está. Este es un ejemplo de una pintura de Cándido López, tal vez ya lo vieron en años anteriores, que reflejó la guerra del Paraguay. Y bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta son el tiempo, el lugar, el paisaje, los nombres de las personas que aparecen o los lugares, como en este caso, las actividades, la cultura y por supuesto las condiciones de vida. En este caso podríamos analizar además las características del espacio, del territorio y por supuesto las condiciones de lo que implica una batalla o una guerra. Bueno, vamos a tener otro tipo de pinturas, en este caso es de Berni, su famoso Juanito Laguna, que también nos abre la puerta a una época y a una problemática, como es la pobreza y cómo el artista quiso reflejarla. Y en este caso, bueno, también se analizan cuestiones relativas a la obra, como ya dijimos, qué se expresa, qué es lo que quiere decir, por qué habrá usado los materiales que usó Berni para reflejar este tipo de construcción artística y por supuesto qué mensaje en definitiva es el que quiere transmitir a través de sus obras. Pero hay otras imágenes, además de las pinturas y de las fotografías, que tienen que ver también con la posibilidad de obtener información y son las litografías. Son simplemente dibujos coloreados, también generalmente de épocas bastante antiguas, como para poder reconstruir características de la época. Algo que es muy lindo trabajar y que resulta interesante para los alumnos es trabajar con grafitis. Hay toda una expresión, un mensaje, una comunicación simbólica que se manifiesta en los grafitis que hace que podamos pensar y leer distintos tipos de mensajes. Este es muy especial, me gustó mucho cuando lo encontré y tiene que ver justamente con aquello que se quiere decir. Lo simbólico, los significados aparecen mucho más fuerte que lo realmente explícito. Por eso es tan importante trabajar con otro tipo de imágenes, además de la descripción que hacemos habitualmente de las imágenes que aparecen en los libros escolares. Otro tipo de fotografías que es muy interesante trabajar, sobre todo con los más grandes, son las fotografías intervenidas. En este caso, bueno, no hay que explicarlas porque perdería la gracia, pero es muy importante plantearlas como una manera también de dar un mensaje diferente, sin demasiado texto, solamente librado a la interpretación. Bueno, por último, y para ir cerrando, quería pensar un poquito con ustedes que existen en la escuela regímenes visuales, dicen los especialistas. ¿Esto qué significa? Que hay imágenes que estamos habituados a ver, esto en los manuales escolares es muy común, ¿no? Cuando aparece la imagen del Cabildo, la imagen de la Gaceta de Tucumán, es como que hay una aceptación de determinadas imágenes establecidas, aceptadas, repetidas hasta el cansancio y que van construyendo también como una, como dice acá, una configuración visual. Lo que les propongo es que tratemos de incorporar otras, que traigamos otro tipo de imágenes para reconstruir esa época, ese pasado o ese presente que nos toca enseñar en sociales y justamente, como nos pide el diseño, traer la diversidad a través
de las imágenes. En este caso, les